golpe de Estado al señor Augusto Leguía? ¿No era Nicolás de Pirola? No, no, ya estamos hablando del tercer militarismo. Nicolás de Pirola ya está más allá todavía. Bien, ojo y pestaña y ceja y que empezamos aquí, ¿ok? Todos prestándome atención aquí, por favor. Bien, luego de que Augusto Bernardino Leguía entrara en un proceso letárgico de gobierno, recordemos que Leguía gobierna del año 1919 al año 1930, pero en el año 1929 pasó un hecho a nivel mundial. ¿Qué pasó en el año 1929? ¿Alguien se acuerda? A nivel mundial en la economía del mundo. ¿Qué pasó? ¿Nadie? ¿Qué pasó en el año 1929? 1929, también conocido como el crack del 29. ¿Qué pasó? Cayó la bolsa de valores. Muy bien, ¿la bolsa de valores dónde? ¿En el Perú o en Estados Unidos? Estados Unidos. Estados Unidos. Exactamente, muy bien, señorita Ariana Juárez. Es el decaimiento económico en Estados Unidos y por ende en el Perú entraba en una crisis económica, ¿ok? Entonces es ahí el inicio del fin del señor Augusto Bernardino Leguía, el crack del 29 y luego pues los malos manejos y por ahí los actos de corrupción que también el señor Augusto Leguía estaba haciendo en cuanto a las finanzas y el financiamiento económico de nuestra patria. Para ese tiempo, ya el señor Luis Sánchez Cerro le va a dar el golpe de Estado al señor Augusto Bernardino Leguía. La oligarquía del Perú lo que va a hacer es motivar a Sánchez Cerro desde Arequipa, ya llevar esta rebelión desde Arequipa y prácticamente hacerle el golpe de Estado al señor, en este caso al señor Augusto Bernardino Leguía. El gobierno de Luis Sánchez Cerro, que es el único gobierno que vamos a analizar ahorita en esta clase, ya luego vamos a analizar el gobierno de Óscar Benavides, pero primero vamos con él, ¿ya? Este general le hace el golpe de Estado al señor Augusto Bernardino Leguía y lo encarcela, ¿ok? Lo encarcela. Al encarcelarlo, lo van a justiciar prácticamente por prácticas de corrupción, ¿ok? Ahora, en este caso, pues, el Perú estaba entrando ahora a un proceso nuevo gubernamentalmente hablando, porque cuando hay un golpe de Estado, ya, cuando hay un golpe de Estado, se reestructura el gobierno. Entonces, entraría un gobierno dictatorial, una dictadura. Pero muchas personas estaban prácticamente no a favor, ya no a favor de lo que es el gobierno genérico, ya por decirlo así, de este hombre, ya no estaban a favor, estaban en contra y pedían democracia. Y como pedían democracia, estaban pidiendo elecciones, ¿ok? Estaban pidiendo nuevamente elecciones. Y para elegir al próximo presidente, pues, en este caso también estaba entrando otro personaje dentro de la historia, que es el señor, en este caso, ya tenemos al señor Víctor Raúl Haya de la Torre. Tenemos dos partidos políticos, ¿ya? Lo que va a hacer Sánchez Cerro va a crear también su partido político porque él también quiere participar de la patria y la democracia peruana y crea su partido político. Para entrar, crea su partido político. ¿Cómo se llamó su partido político? La Unión Revolucionaria. Y en base a ese partido se reestructura las elecciones generales, de las cuales para el año 1931, ¿ok? Se dan elecciones, de las cuales por un lado, con la Unión Revolucionaria, tenemos al señor Luis Sánchez Cerro, y por el otro lado, con el APRA, tenemos al señor Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces, estos dos se presentan a elecciones, ¿ok? En el año 1931, de la cual el ganador de estas elecciones es el señor, en este caso, Luis Sánchez Cerro. Pero en este caso, Víctor Raúl Haya de la Torre no se queda tranquilo y empieza a acusar a Sánchez Cerro de hacer fraude, porque habían varias regiones en el Perú que se les había eliminado el voto, ¿no? Y en este caso, Víctor Raúl empezó a levantar protesta tras protesta porque él quería gobernar. Ya, él quería gobernar. Entonces, tras ese acontecimiento, Sánchez Cerro hace oídos sordos y pues él continúa con su mandato, ¿no? Pero Víctor Raúl Haya de la Torre no se va a quedar de manos cruzadas y él va a seguir molestando, por decir de esa forma, al gobierno del señor Luis Sánchez Cerro. Ante esta situación, jóvenes, empieza algo también muy interesante, ¿ok? Si en el periodo del oncenio de Leguía apareció la misión Cumberland, ¿ya? Ahora, dentro del tercer militarismo, aparecería la misión Kemmer, ¿ok? La misión Kemmer, que era enviar prácticamente a un funcionario economista estadounidense para reestructurar la economía, ¿ya? Para reestructurar la economía del Perú, ¿ok?
¿Qué es lo que hacía la misión Kemmer? A través de modelos económicos capitalistas teníamos que reestructurar la economía de la patria. Y este hombre, ¿ok? Este hombre prácticamente va a hacer ese proceso, ¿ok? Va a dar ese realce. Entonces la misión Kemmer era la reestructuración, ya por decirlo así, de esa forma, la reestructuración del Perú a nivel económico, ¿ok? A nivel económico. Entonces, para salir de esta crisis, Sánchez Cerro es prácticamente, ¿cómo se dice?, capacitado por este señor Kemmer para poder reestructurar la economía de la patria. Ahora, el aprismo ya no se estaba quedando de manos cruzadas, ya que el aprismo y sus seguidores estaban señalando de dictador, porque él, para ellos, vuelvo a reiterar esta situación, porque para ellos, en este caso, Luis Sánchez Cerro había cometido fraude, ¿no? Entonces, ellos seguían hostigando al gobierno de Sánchez, a tal punto ya que hubo levantamientos en varios sectores del Perú y todos empezaron a protestar en cuanto al gobierno del señor Luis Sánchez Cerro. Pero hay un problema. El señor Luis Sánchez Cerro va a promulgar una ley, que es la ley de emergencia. ¿Qué cosa es la ley de emergencia? Prácticamente podemos decir que la ley de emergencia era una ley antiaprista, ¿ok? Porque ellos decían, en esa ley se promulgó y dijo que se iba a perseguir a todos los partidos políticos que no tuvieran su origen en el Perú. Ahora te das cuenta por qué en este caso empezaron a perseguir muchos apristas. Cuando tú leas o sepas un poquito o pregunta a tus abuelos, ya a tus abuelitos que han vivido por este periodo, pregúntales más o menos cómo han sucedido, porque ese fue el periodo donde se perseguía, ¿ok? Se perseguía y se mataba a las personas que pertenecían al APRA, ¿ok? Ya que estaba, y en este caso, pues Sánchez Cerro se le pasó la mano con esta ley de emergencia y empezó a perseguir a todos aquellos que se levantaban en contra de su gobierno. Entonces, para el año 1932 es conocido como el año de la barbarie. Ahora, ¿por qué es conocido como el año de la barbarie? Anotamos acá. Primero, en el mes, el 6 de marzo del mismo año de 1932, se dio el primer intento de asesinato al señor Luis Sánchez Cerro, de la cual pues una bala atravesó su parte de su pecho y pues no lo logró matar, ¿ya? Ya que al haber un intento de asesinato contra tu presidente es porque las masas populares no estaban contentas con su gobierno. Para el año del 6 de mayo, del mes del 6 de mayo de ese mismo año, perdón, se apresa al señor Víctor Raúl y en este caso Víctor Raúl es encarcelado debido a que él estaba fomentando, por decirlo de esta forma, a las rebeliones y los levantamientos en Lima, ¿no? Luego de esta situación, el 7 de mayo se dio la rebelión en el Callao, ¿ok? Unos pescadores en el puerto del Callao empezaron a rebelarse en contra del gobierno del señor Sánchez Cerro. ¿Y qué es lo que hizo Sánchez Cerro? Fue reprimir la rebelión y él se enteró de que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos había influenciado sobre estas personas, entonces él decide cerrar la Universidad Nacional Mayor de San Marcos porque él se había enterado que habían recibido una cierta influencia de ella, ¿no? Luego, para el 7 de julio, disculpen, ahí se me fue una palabrita, para el 7 de julio se dio la rebelión aprista de Trujillo. ¿Ok? Aquí sí es una situación muy interesante. En Trujillo estaba el sobrino, ¿ya? Del señor Víctor Raúl Aya de la Torre, y tomaron el cuartel de Donabán, y prácticamente ahí se juntaron muchos parlamentos o seguidores apristas y tomaron el cuartel y Sánchez Cerro se enojó porque prácticamente estaban cometiendo unos disturbios en ese lugar. ¿Y qué es lo que hacen? Pues prácticamente reprime a esa rebelión con muerte, ¿no? Y se matan a muchos apristas en ese lugar y pues prácticamente no fue solamente en Trujillo, sino también en Ancash, donde empezó prácticamente a haber este tipo de reprimendas en contra de esos partidos o de esas personas o seguidores del APRA, ¿no? Y por último, pues él tuvo problemas limítrofes con Colombia, ¿ok? Ya que Colombia estaba reclamando una parte del sector de su país, de nuestro país, prácticamente hablamos de la que es la parte de Loreto, ¿ya? Estaban reclamando ese territorio y Sánchez Cerro pues prácticamente ya estaba hasta acá con tantos problemas en su gobierno y él decide hacer una marcha, ¿ok? Él decide hacer una marcha para mostrar el poderío del ejército, ya peruano, y para ese punto pues aquí vamos a ver algunos datos que tenemos acá que he podido recopilar, ya, por ejemplo, en este caso tenemos pues el primer intento de asesinato, el periódico del tiempo, ya, de ese mes de tiempo.
habían visto pues que se le intentó matar a Sánchez Cerro y se hizo una crónica de esta, ¿no? Luego sí, vemos que en ese tiempo, acá tenemos, por ejemplo, lo que es la masacre de Trujillo, ¿no? En la masacre de Chanchán, donde se mataron a muchos apristas acá, donde prácticamente pues estaban en contra del gobierno del señor Sánchez Cerro, y pues Sánchez Cerro no tuvo mejor idea que ir y matarlos, prácticamente pues eso era ya genocidio, por decirlo de esa forma, ¿no? Y por último, sabemos pues que el señor Luis Sánchez Cerro en la exhibición militar que se dio, ya, en cuanto al poderío del gobierno peruano, ¿ya? En este punto, pues, se sabe que él es asesinado, ¿no? Sánchez Cerro muere asesinado, se sabe, o sea, se estipula que fue Abelardo Mendoza Leiva, un seguidor del APRA, del cual, pues, mientras Sánchez Cerro se movilizaba, ¿no? En la caravana de lo que es el aspecto militar de nuestro país, pues él es asesinado y prácticamente así se toma fin el gobierno del señor Sánchez Cerro, ¿no? Para este punto, jóvenes, ustedes tienen que entender que el Perú ya estaba entrando en procesos muy difíciles, ya muy difíciles, ya que prácticamente el Perú estaba inestable, generalmente hablando desde los años 30 en adelante. No se vivía un gobierno normalmente tranquilo, ni un gobierno totalmente igualitario. Y en el sentido económico, peor todavía. El Perú todavía estaba retrayendo ciertos problemas que estos ya habían tenido en un determinado momento. ¿Ok? Y bien, jóvenes, hasta aquí pues prácticamente ha sido el primer prolapso, por decirlo así, del primer gobierno del señor Sánchez Cerro, ¿ok? Ya que prácticamente esto lo va a llevar a los inicios. El tercer militarismo va a ser el último militarismo que se va a vivir en el Perú. Después de esto ya no se va a dar otro militarismo y en este caso pues la otra clase ya estaríamos hablando genéricamente del señor Óscar Benavides y cómo es que se llevó su gobierno. Es más recordado Luis Sánchez Cerro por todo lo que se hizo en contra del aprismo. ¿Ok? Es por eso que es recordado de este presidente. Y pues el APRA va a tener sus páginas negras durante el gobierno de este hombre. ¿Ok? Ahora pues el APRA pues ha pasado mucho tiempo desde aquel entonces, de aquel acontecimiento, pues y el APRA pues prácticamente se ha mantenido como un partido político hasta la actualidad. Tú conoces al APRA, más o menos en tu época, en tu siglo, pues has visto cómo uno de sus mayores líderes se ha asesinado, ¿no? Lógicamente se suicidó, perdón, se ha suicidado. Entonces, en este caso estamos hablando del señor Alan García, el cual era el máximo representante de la apología prista, ¿no? Entonces, vamos dándonos cuenta que el APRA ha intentado siempre tomar el poder, pero en ese tiempo no se pudo hasta cuando llega recién el señor Alan García. Y eso, pues, prácticamente también vamos a llegar a estudiar, ¿ok? Listo, jóvenes, solamente esta era la parte importante que hemos tenido que estudiar el día de hoy acerca del gobierno y la primera fase del primer militarismo, que es el gobierno del señor Luis Sánchez Cerro.